Ya. Ahí ¿Cómo está estáis? nuestro querido Simón. Qué enredado esto. ¿Cómo ¿Estamos estáis? bien? Espera, déjame Súper bien. ¿Y subir el tú? volumen. Ahí sí. ¿Me escucháis? Sí, te escucho súper bien. Ahora sí. Y ¿Cómo nuestro estáis? público también nos escucha. Así que estamos impecables. Fantástico. ¿Ah? Ahí ya. Bueno, estamos en este ciclo de charlas que partimos con mediación, ¿verdad? Hace algunas semanas atrás. Y viene la segunda parte del ciclo que ahora vamos a hablar de un tema súper importante con un invitado, ya que es un honor tenerlo con nosotros, que es Simón Sañartu, que es un abogado socio del estudio Garnam, que es especialista en temas de litigio, especialista en arbitraje, ¿verdad? Es árbitro además. eh, y la verdad que es un honor tenerte acá con nosotros, Simón. Muchísimas gracias por haber aceptado hacer esta transmisión con nosotros. Mira, nos están saludando ahí también desde la unidad de mediación del Foro Ah, Santiago, Sole. fantástico, la Soledad Lagos. Bueno, y la idea es que podamos hablar hoy día de un tema que es un poquito desconocido para las personas, ¿verdad? Cuando uno habla de arbitraje. Yo creo que a todos les suena. Y no es necesario, no necesariamente tiene que ver con el fútbol, sino que les suena que tiene que ver con lo legal, con el derecho. Pero la idea es que tú, Simón, nos puedas contar de qué se trata esta institución, ¿verdad? Y yo creo que ya podríamos entrar de lleno a responder, obviamente, la primera pregunta, que es, ¿qué es el arbitraje? Hola, hola Eva. Oye, gracias por la invitación. Gracias a la Fundación Pro Bono, como siempre, por esta iniciativa. Eh, la pregunta o la introducción que tú hiciste está muy bien hecha porque llama la atención que el arbitraje sea algo como extraño en circunstancia de que es algo. Espera, esta se me oscurece la pantalla, no sé por qué. Eh, eh, Cuando es algo tan, que debiera ser tan cercano. ¿Eh? La, Nosotros estamos acostumbrados a ver a los jueces como estos señores que están con un martillo, ¿ah? En un estrado, son un juez estatal, que forma parte del Poder Judicial, que en algunos países usan peluca, igual que los abogados. Me encantaría que en Chile tuviéramos esa costumbre, lamentablemente no. Yo sería feliz, pero bueno. Y eso es la idea que nosotros tenemos de lo que son los tribunales. ¿Ah? Pero fíjate que junto con esos tribunales estatales, que son a los que hago referencia, están los tribunales arbitrales, que paradójicamente son tribunales o son maneras de resolver conflictos mucho más antiguos y que tienen una tradición mucho más larga que la de los tribunales estatales. ¿Ya? Durante toda la historia, durante miles de años, siempre ha habido esa intención de que si tengo un problema, en vez de ir y pegarle un palo en la cabeza a una persona que me causó un daño, dejarlo en manos de un tercero. ¿No? Inicialmente, ese tercero puede haber sido, no sé, el padre de familia, el jefe de la tribu. Bueno, hoy día ocurre exactamente lo mismo. Es un tercero particular eh, distinto de un juez estatal a quien se le solicita que resuelva un problema de relevancia jurídica entre particulares. ¿Ah? Y lo más importante, aparte de la voluntariedad en la mayoría de los casos que genera este sistema de solución de conflictos, la sentencia que dicta la resolución, la decisión debe cumplirse. ¿Ah? Y O fíjate sea, que es un juez. sí, es un juez. Es un juez. De hecho, mientras dure el arbitraje, tiene una posición pública, está regulada por normas de orden público, incluso es más, bueno, esto tiene una historia, hay un debate doctrinario, pero se entiende que mientras dure el arbitraje, forma parte del Poder Judicial, es un miembro del Poder Judicial, al punto en el que por esa razón, en contra del árbitro, pueden presentarse recursos de queja
por las faltas o abusos que cometan en la dictación de la sentencia. ¿Y ante quién se presenta el recurso? Ante la Corte Suprema. Entonces, es un juez temporal, no es un juez que vaya todos los días a trabajar en tribunales, sino que es un juez para el caso determinado en el que lo pusieron ahí a disposición. Pero para entender bien cómo funciona el arbitraje, quizás sea importante explicar cómo la voluntad de las partes puede influir en los procesos judiciales. ¿Eh? Estamos hablando de procesos civiles, estamos hablando de procesos que dicen relación con bienes. No sé, de la casa que hay que partir, el contrato que me incumplieron, la sociedad conyugal que hay que partir también, o la indemnización de perjuicios que quiero reclamar porque se me cayó un macetero arriba de la cabeza y no lo amarró bien de la ventana. Esos son cosas civiles que dicen relación con el ámbito, la esfera patrimonial de las personas, y que la gracia que tienen es que en su gran mayoría son disponibles, es decir, puedo transarlas, puedo no usarlas, puedo cederlas, puedo renunciarlas. ¿Eh? Y eso es muy interesante, porque, por ejemplo, ante un tribunal estatal común y corriente, yo bien podría, si tengo una acción, si por ejemplo se me ha incumplido un contrato y quiero exigir su cumplimiento, o se me ha causado un perjuicio y quiero que se me repare ese perjuicio, yo perfectamente puedo presentar la demanda. Pero si quiero, no la presento. Y si presento la demanda, si quiero, no presento toda la prueba que tengo a disposición. Si quiero, presento algunos documentos, otros me los reservo. Si quiero, llevo unos testigos, otros los llevo. Si se dicta sentencia y no me gusta, si quiero, puedo presentar un recurso y si quiero, no. Fíjate, la misma lógica de lo privado, de la disposición que hay aquí, es la que aplica en el arbitraje. Si yo quiero, lo va a ver un tribunal estatal. Si yo quiero, lo puede ver un juez privado que yo elija. Que es la diferencia que hay, por ejemplo, con el derecho laboral, con el derecho penal, donde yo no puedo elegirlo. Se produce la contingencia y ya va. O sea, esa es la lógica que hay, es privado. ¿Eh? Y de eso se desprenden muchas otras consecuencias que podemos ir viendo más adelante. ¿Y quiénes pueden ser árbitros? Mira, en principio, todos los que la persona o las personas que las partes consideren que son, que le dan confianza. ¿Eh? Yeah. Pero ahí yo quisiera hacer un matiz, porque el árbitro es una persona natural. No es lo mismo un árbitro que un tribunal arbitral, o que un centro de arbitraje, o que el arbitraje. ¿Eh? Cuando tú hablas del árbitro, hablas de la persona o las personas que por la voluntad de las partes, ¿eh? o por la ley, se debe someter o se quiere someter a su decisión el conflicto entre las partes. Eso es. ¿Eh? Y lo pueden elegir las partes, ya sea en un contrato, lo pueden elegir las partes con nombre y apellido. Es decir, yo quiero que si yo tengo un problema con fulanito, quien lo resuelva sea Pedrito, o puedo pactarlo y que lo resuelva un centro de arbitraje, una institución. ¿Eh? Y eso es una gran diferencia porque es lo que distingue entre el árbitro ad hoc y el árbitro institucional. Y tienen una gran diferencia, como lo vamos a ver más adelante, si te parece, sobre todo respecto a los gastos, sobre todo respecto a los procedimientos, sobre todo respecto a las certezas. ¿Eh? No es lo ¿Y mismo. son siempre abogados? ¿Perdón? ¿Son siempre abogados los árbitros? No necesariamente. Pueden ser abogados o pueden ser un ingeniero o una persona que dé confianza. Es que, mira, eh, la, no siempre los abogados son las personas más idóneas para resolver un conflicto. ¿Eh? Bien podría darse, por ejemplo, que tuvieras tú un problema de construcción, ¿eh? Un juicio en el que se discute si un edificio se construyó bien o mal, o si una carretera se construyó bien o mal. Bien podría decirse, mira, yo quiero en este juicio, quiero que lo resuelva un abogado, siempre es bueno que esté un abogado, pero además quiero que esté un ingeniero, ¿no? Quiero que esté un arquitecto. Entonces, puede que el árbitro no necesariamente sea un abogado. La regla general es que lo sea, pero puede no serlo. Lo importante es que haya la confianza. ¿Eh? Mira, nos están preguntando en el chat, porque obviamente acá la idea es que también el público participe, ¿cierto? Y nos están preguntando si acaso hay que hacer un curso para ser árbitro. Mira, a ver, yo creo que
hay principalmente 3 tipos de árbitro, y para a lo menos 2 de esos 3 tipos, bueno es saber. ¿Mm? Mira, los arbitrajes se distinguen en 3. Voy a decir los nombres, pero no quiero entrar en el detalle técnico, sino que voy a hablar en términos generales en qué consiste cada uno de esos. Está lo que se llama el arbitraje de derecho, ¿bien? Porque en la ley se establecen normas de procedimiento. En la ley, si uno va a un tribunal estatal, es la ley la que le dice, mire, este es el plazo para presentar la demanda, este es el plazo para contestarla, este es el plazo para que usted aporte la prueba, estas son las pruebas que usted puede aportar, estas son las gestiones que usted puede hacer en este proceso, y este es el plazo para que el juez dicte sentencia. Y además, estas son las normas que tiene que respetar el juez para estructurar la sentencia. Eso lo dice la ley. Ujú, Entonces, ujú. existe el arbitraje de derecho, es decir, el árbitro, el que temporalmente forma parte del Poder Judicial, el que temporalmente está ocupando ese rol Sí. público, que para resolver o hacerse cargo de ese arbitraje tiene que respetar todas esas reglas de derecho, y por tanto siempre es bueno que sea abogado, porque si no es abogado, si a los abogados nos cuesta entenderlo, imagínate el que no lo es. Hay otro tipo de árbitro que es el árbitro de equidad, ¿ah? Que falla conforme a la equidad y que no entra a ser regulado por estas normas de procedimiento. Simplemente falla lo que a él le parece en conciencia y en base a la equidad. Por tanto, no debe respetar ni las normas de procedimiento en el juicio mismo, ni las reglas que regulan cómo debe estructurarse la sentencia. Y esa persona no necesariamente debe ser abogado. Por tanto, no necesariamente debe estar preparado ni hacer el curso. Pero hay al medio un árbitro que creativamente se le llama árbitro mixto, que está entre medio. Es decir, entre el que necesita saber de leyes y el que no necesita saber de leyes. Y ahí hay una distinción. Mira, en el árbitro mixto, el procedimiento puede hacerse de común acuerdo las partes. Las partes pueden, y el árbitro también interviene, pueden crear las reglas que van a servir para llevar adelante el procedimiento, pero el fallo, la sentencia, tiene que hacerse conforme a la ley. ¿Por qué es importante? Porque pueden haber recursos, y los recursos que se vean en segunda instancia eventual o en corte de casación eventual van a depender de cuál sea el tipo de árbitro del que estemos hablando. Por tanto, a la pregunta, eh, un abogado competente podría ser árbitro sin hacer un curso, porque ya lo es abogado. Bueno sería que se instruyera, como por ejemplo ocurre en el caso en que los ingenieros son árbitros en casos de arbitraje, donde no son abogados, pero sí saben de normas de procedimiento que les permiten avanzar en un proceso. Simón, y aprovechando esta distinción que hiciste de los tipos de árbitros que hay, que dijimos, hay un árbitro de derecho, existe el árbitro arbitrador y existe el árbitro mixto. El árbitro mixto, sería bueno que al tiro hagamos la distinción de los tipos de arbitraje que hay, ¿cierto? Sí, Yo creo que sí, eso puede ser muy clarificador también. Más adelante sí. vamos a hablar, porque hay una pregunta que dice si acaso el arbitraje es más barato o es más caro que el juicio normal. Esa la vamos a reservar, tenemos presente ese punto y lo Sí. vamos a conversar un poquito más adelante. Pero ahora vámonos con qué tipos de arbitraje ¿Qué hay. tipos de arbitraje hay? Sí, eso es una pregunta súper importante porque permite entender un montón de otras cosas que podemos hablar más adelante. Mira, eh, una primera distinción que yo haría sería de aquellos arbitrajes que emanan de la voluntad de las partes, ¿ah? Que son los arbitrajes voluntarios, ¿ah? Ujú. Y están los otros arbitrajes que son los forzosos, ¿ah? Esos son contingencias o conflictos que sí o sí deben resolverse por un árbitro, en que el juez estatal no tiene competencia, no lo puede resolver. Normalmente, para que uno entienda el motivo, después no es necesario venderse nada de memoria. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha entendido de que esos temas de arbitraje forzoso son temas tan privados que la verdad el Estado, hay otras razones, pero el Estado no tiene por qué hacerse cargo de los costos de tener que resolver ese problema entre particulares, ¿no? Y por eso es que ¿Y la cuáles son participación esos temas? ¿Cuáles son esos son, temas de son, arbitraje forzoso? son bueno, los que están en el 227 del Código Orgánico de Tribunales, pero principalmente la partición de las liquidaciones de las sociedades, la liquidación de sociedad conyugal, las liquidaciones de sociedades, de varios tipos de sociedades. Básicamente lo que dice relación
con temas muy específicos patrimoniales de las personas. Esos son Perfecto. los forzosos. Y no tienen competencia en los tribunales estatales. Y están los otros, que son los voluntarios. Bueno, también están los arbitrajes prohibidos. Hay arbitraje, ¿Cómo qué? Como juicios hay penales, temas por que no ejemplo, no se la, pueden someter a arbitraje. laboral, tuición de menores, penal, nunca van a poder ser arbitrajes porque son de un orden público tal, a diferencia del otro, que solo le importa al particular, por tanto, que él se haga cargo, esto otro le importa a la sociedad entera. Por tanto, mejor que no haya arbitraje. Esto lo arregla el Estado, lo otro que lo arreglen los particulares, y entre medio está el arbitraje voluntario, que es básicamente el que hemos estado hablando hasta ahora. Esa es Perfecto. la Para las primera. personas que recién se están incorporando, estamos hablando de arbitraje con Simón Señartu. Ya vimos qué es un arbitraje como concepto, ¿cierto? Vimos también los tipos de árbitros que pueden haber, que es el árbitro de derecho, el árbitro arbitrador y el árbitro mixto. También repasamos cuáles son los tipos de arbitraje que hay. Existe el arbitraje forzoso, son aquellos casos en que la ley te obliga a tener que hacer este arbitraje, ¿verdad? Y el arbitraje voluntario también, que es aquello en que las partes voluntariamente quieren someter su conflicto, ¿verdad?, a este tercero que sería el árbitro. ¿Mm? ¿Sí? Ahora Ot- continuemos. Dime. Otra clasificación. Hay más. Otra. Ya. Oye, te lo había adelantado. Están los arbitrajes ad hoc, el árbitro ad hoc, y está el institucional. Y esta clasificación es muy importante. Porque el árbitro ad hoc es el árbitro que se designa especialmente para ese caso determinado. ¿Cómo se designa? Lo podemos ver después. Pero se designa especialmente para ese caso determinado. Y está el institucional. Es decir, hay una institución que tiene una lista de árbitros y cuando designo un arbitraje institucional, estoy designando indirectamente a alguno de aquellos árbitros que está ahí. Y que tiene diferencias muy importantes. Tiempos, costos y certezas. Déjame explicarlo porque creo que es súper importante para que la gente vea cuáles son los pros y los contras de uno y otro caso porque se aplican de manera muy práctica. Al mismo tiempo, quisiera hacer presente que cómo yo logro llegar al árbitro, ¿no?, a la persona de nombre y apellido, puede ser a través de una cláusula genérica, no quiero dar el nombre técnico, cláusula compromisorio y compromiso, pero una cláusula genérica y una cláusula específica, ¿no?, con el nombre específico. Entonces, mira, podría, por ejemplo, en un contrato, decir que los conflictos que nazcan del incumplimiento o interpretación de ese contrato van a ser resueltos por fulanito de tal. Por tanto, si hay un problema, va a ser fulanito de tal el que lo va a resolver. ¿Bien? Luego, podría decir ese mismo contrato, si hay un problema entre estas partes, lo va a resolver un árbitro. Y luego, el mismo contrato podría decir, si hay un problema entre estas partes, lo puede resolver un árbitro que forme parte de esa institución. Y que son cosas completamente distintas, tienen efectos completamente distintos. Solo para irnos a lo más evidente, para que se pueda entender la diferencia. Ponte tú el caso de que nosotros pactemos un contrato en el que se establezca como árbitro una persona con nombre y apellido. El contrato lo firmamos en 1986, el conflicto lo tenemos hoy día y el árbitro se murió. O fíjate que hay una inhabilidad posterior. Entonces la cláusula va a ser defectuosa. Bien sería decir, por ejemplo, que sea un árbitro, y ahí entonces me evito ese problema. Pero si digo un árbitro, no es lo mismo que sea un árbitro a que sea un árbitro de una institución. En los dos primeros casos, con nombre y apellido o un árbitro, normalmente estamos hablando de un árbitro ad hoc. Es decir, finalmente voy a llegar al árbitro con nombre y apellido por la voluntad de las partes o el proceso judicial porque en subsidio del juez puede intervenir. Pero el árbitro institucional es distinto. ¿Por qué? Porque hay una lista de árbitros que son decididas normalmente por la misma institución a quien se mandata para elegirlo y me da un montón de certezas. Primero, buena calidad de los árbitros. Normas de procedimiento preestablecidas que me convienen y que me dan certeza. La seguridad de la seriedad del centro de arbitraje. Es decir, yo no elijo a cualquier persona, elijo no solo a un buen árbitro, sino que además a una buena institución que me está avalando. Y además con costos ciertos desde el primer momento.
Perfecto. Y por ejemplo, ese sería el caso de un arbitraje voluntario, ¿cierto? Que las partes, por ejemplo, en un contrato de arriendo, designan a una institución para realizar este arbitraje en caso de conflicto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en los casos de arbitraje forzoso, y también en el caso de arbitraje voluntario, donde tú ya designaste a una institución, se produce el conflicto. ¿Y qué pasa si una de las partes no quiere someterse al arbitraje? Se No. arrepiente. Mm. Mira, en el caso del arbitraje forzoso, no, el problema es muy sencillo. La ley lo obliga, por tanto no tiene mucho. No. Porque si una parte no quiere someterse a un arbitraje, cuando ya está pactado por ley, ¿cómo lo hace? O sea, no puede desentenderse. Obviamente, si lo está notificando, debe hacerse cargo. Va a alegar una incompetencia. ¿Mm? Y cuando el arbitraje es forzoso, mira, si el arbitraje es forzoso, lo más probable es que esa parte nunca va a encontrar un abogado medianamente digno que alegue la incompetencia. Uno siempre tiene una dignidad y sabe que ahí esa pelea mejor no la voy a dar. Si el arbitraje es voluntario, está establecido en una cláusula, va a poder alegar la incompetencia y ahí habrá que resolver. Pero la verdad es que habiéndose pactado arbitraje, si es que se inicia el arbitraje, las posibilidades de desentenderse de él son muy bajas. Oye, y los arbitrajes, independientes de si son, por ejemplo, si son voluntarios o si son arbitrajes forzosos, ¿duran lo mismo una vez que ya comienza el proceso con el árbitro? ¿O hay diferencias en tiempos también? No, las partes pueden pactar. A ver, si es forzoso, la ley lo establece, ¿no? O sea, son 2 años, pero en el caso de las particiones, ponte tú, son lo que establezca la ley, 2 años, o también lo que establezca el testamento, ¿no? Pero en ambos casos también las partes pueden alterar el plazo, ¿no? Lo que siempre es Ajá. bueno, porque la verdad es que vencido el plazo, se generan problemas con los plazos, sobre todo ahora, ponte tú en épocas de pandemia en que se han tenido que suspender los arbitrajes, entonces no queda claro cuánto va a durar, etcétera. Pero los plazos normalmente, o sea, la ley establece un plazo de 2 años, bajo esa salvedad, y normalmente las partes como que se ajustan a ese plazo de 2 años porque es cómodo y además siempre es más corto que la realidad de los procesos judiciales estatales, que son más largos. Simón, y por ejemplo, cuando hablamos de arbitraje voluntario, cuando las partes estipulan en el contrato, por ejemplo, que van a someter esto a un tercero, ¿en qué casos crees tú que es bien conveniente o es más conveniente poner este tipo de cláusula? Cotidianamente, no sé, Mira, en cuanto a a mí en lo arriendo. personal, a mí en lo Ujú. personal me parece que el arbitraje debe ser siempre prioritario. Es una opinión personal mía. Por un poco lo que decía al principio. Si esta cosa del poder judicial con el árbitro, con el martillo, que dice caso cerrado, si este es un mono muy nuevo, si esta Mm. cosa la entendemos nosotros desde que existe lo que se llama el Poder Judicial, que partió hace unos cuantos cientos de años, si esta cosa antes no está. Bueno, siempre ha habido tribunales, o sea, siempre ha habido un tercero con relación estatal o monárquica que resuelve los conflictos, está bien, o religiosa, ya. Pero, pero la verdad es que la historia del arbitraje o el tercero elegido voluntariamente por las partes ha estado siempre. O sea, desde antes los romanos, Ujú, después ujú. toda la legislación intermedia hasta ahora. Entonces, uno debería familiarizarse mucho con el arbitraje porque es una forma muy natural de resolver conflictos. Obviamente yo quiero que lo resuelvan que me da confianza. ¿Y por qué me va a dar confianza el juez estatal siempre? Yo creo que el juez estatal, y esto es una opinión mía, el juez estatal está principalmente establecido para resolver otro tipo de procedimientos. Ujú. Está establecido para resolver liquidaciones, juicios ejecutivos, juicios donde la intervención estatal con poder de imperio es inevitable. Yo creo que en todos Mm. los otros procesos judiciales siempre debe caber el arbitraje. Y con esto termino, solo para cerrar. Entonces, siempre es recomendable el arbitraje o siempre es recomendable tenerlo presente. Y idealmente a través de distintas alternativas de solución del problema. Esto es lo que se llama cláusula escalonada, es decir, partamos, si tenemos conflicto, partamos con una conversación amigable. Si no llegamos a una conversación amigable, vámonos a una mediación. Si no nos llegamos a una mediación, vámonos a un arbitraje. Es decir, siempre establecerlo de esa manera es una manera rápida y barata de solucionar los conflictos de relevancia jurídica.
Perfecto. Ahora, centrémonos un poquito en los costos, ¿verdad? Que las personas están muy interesadas en esto. Tanto si es, por ejemplo, un arbitraje voluntario, ¿el árbitro siempre va a ser remunerado? Eh, o hay ciertos casos que tal vez el árbitro, si es un tercero que es de confianza en las partes, tal vez no les va a cobrar, ¿cierto? O, y en los casos también de arbitraje forzoso, ese tercero, ese árbitro, Mm. ¿cómo lo designan? ¿Quién lo designa? ¿Cómo se inicia el proceso? Vámonos por los costos, ¿no? Por los costos Con primero. los costos. Primero, todos los procesos judiciales, incluyendo los arbitrajes, todos tienen costos que superan los eventuales honorarios del árbitro. Entonces, esto es súper importante porque mira, mucha gente dice, no me voy a ir a arbitraje porque el árbitro me va a cobrar caro. ¿Bien? En cambio, el juez estatal me sale gratis, ¿ah? Que es cierto. Pero los costos en un juicio no son solo los honorarios del juez. Hay que pagar abogado, hay que pagar receptor judicial, hay que pagar notificaciones, hay que pagar peritaje, hay que pagar y pagar y pagar y pagar. Los juicios no son baratos. Hay un montón de costos. Y dentro de esa lista de costos, puedes considerar el costo del abogado, o sea, del árbitro, o no. Y ahí está la diferencia entre uno y otro. O sea, siempre va a haber un costo. ¿Bien? Los árbitros, por regla general, son remunerados. Eso es así. Por tanto, al árbitro hay que pagarle. Hay que pagarle con plata del bolsillo o, por ejemplo, una partición con cargo al bien que se está partiendo. ¿Eh? Y Ujú. eso tiene pros y contras, porque si se va a partir un bien y las personas no tienen plata para pagarle al árbitro, eso no es un impedimento para que proceda el arbitraje, porque el costo del árbitro va a ir con cargo a los bienes que va a liquidar. ¿Eh? Por tanto, siempre debería, en principio, el árbitro, las partes, poder pagar a ese árbitro. ¿Eh? Eso es importante, a diferencia de otros arbitrajes que no son de partición, donde la plata no sale de lo que se está, del objeto del juicio, sino que sale del bolsillo de las partes. Eso respecto a los costos. ¿Eh? Me hiciste otra pregunta más, aparte. Respecto al inicio del procedimiento. Por ejemplo, si tengo un contrato de arriendo, tengo designado con la otra parte, habíamos designado un árbitro, eh, por ejemplo, un árbitro institucional. Eh, ¿Qué hace la persona cuando Bien, tiene esta dificultad? Agarra el contrato, va donde la institución y dice, mire, tengo aquí, necesito un árbitro, sí. así se inicia, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿El árbitro la va a citar? ¿Cómo Hay es que ahí distinguir. cuando es voluntario y cómo es cuando es arbitraje forzoso? Para las materias que dijimos que eran particiones de comunidades hereditarias, liquidaciones de sociedades conyugales y también liquidaciones de sociedades comerciales. Lo explico inmediatamente. Hay que distinguir. ¿No? Eh, Primero, el, vamos a hablar del caso de, vamos a hablar del caso que tú me preguntas. ¿No? Ujú, Es decir, el arbitraje forzoso. Es decir, el ujú, caso donde, por regla general, porque hay excepciones, por ejemplo, la liquidación de una sociedad comercial tiene arbitraje forzoso y no es extraño encontrar en la misma constitución, en los mismos estatutos de la sociedad, la manera en que se va a llevar adelante el arbitraje. Aclarando eso. Pero supongamos el caso de arbitraje forzoso legal por antonomasia, ujú. la partición de bienes hereditarios. Ese es el caso, claro, donde las partes jamás se pusieron de acuerdo en establecer de forma previa un arbitraje. Simplemente les cayó. ¿Sí? Simplemente es una comunidad hereditaria compuesta por sobrinos, tíos, perdón, sobrino, hijo, nieto. Sobrinos los dejamos como legatarios. ¿Ah? eh, y hay que partir los bienes. ¿Qué hace ahí? ¿Ah? Estamos ante un arbitraje forzoso donde no hay un contrato, por tanto no hay una cláusula compromisoria ni contrato de compromiso. Lo que debe hacerse es ir a tribunales ordinarios de justicia y hacer una presentación que se llama solicitud de designación de árbitro, en la que la ley le da a las partes la chance de que entre ellas puedan acordar el nombre del árbitro que va a hacerse cargo de la partición. Para eso, quien solicite la partición, que puede ser cualquier comunero, cualquiera tiene el derecho de pedirla, va a contratar a un abogado, primer costo. Y ese abogado va a hacer la presentación en tribunal. Y como es un proceso judicial, va a tener que notificar a todos los otros comuneros que formen parte de la comunidad hereditaria. Una vez que se haya notificado hasta el último de los comuneros, van a ir todos después de un plazo, normalmente de 5 días, al tribunal a ponerse de acuerdo quién va a ser
el árbitro que se va a hacer cargo de esa partición o quién va a ser el juez partidor. Y ahí van a poner, oye, ojo, esto es totalmente distinto al albacea, no se vayan a confundir. Son juez partidor, otro bicho. Entonces, y van a ponerse de acuerdo en el nombre. Es decir, yo quiero que el árbitro sea este abogado que me da confianza y todo así, oye, estoy de acuerdo. Sí, ya. Ese abogado, como acá es mejor que el árbitro sea abogado, porque los juicios de partición dicen en relación con normas hereditarias que son complejas. Acá tenemos un abogado, nos da confianza, muy bien. Estamos de acuerdo en el nombre del árbitro, se va a dejar en el acta el nombre del árbitro, y ahí el secretario del tribunal probablemente va a llamar al árbitro y decir, señor, usted ha sido designado árbitro en este proceso de partición. Por favor, venga a aceptar el cargo y juramentar desempeñarlo fielmente en conformidad a la ley y en el menor plazo posible. Y hasta ahí tenemos el juicio, por decirlo, estatal, regulado. En el momento mismo en el que se apersone el juez árbitro al tribunal estatal y ante el secretario, que es el único ministro fue del tribunal, jure desempeñar fielmente el cargo, aceptarlo y desempeñarlo fielmente, en ese momento se entiende constituido el tribunal arbitral y en ese momento el juez árbitro o ese particular pasa a ser un árbitro temporalmente dentro del Poder Judicial, ostentando un poder público, y pasa a estar mandatado y obligado a dictar una sentencia de conformidad a derecho, que puede ser objeto de recursos, y ese árbitro puede ser objeto de un recurso de queja, y está obligado a desempeñar el cargo en conformidad a la ley. Esa es una forma ideal. Pero no todo está... Entonces hay una etapa previa. Sí. Se supone esta sería la etapa previa, lo que ocurre en tribunales ordinarios para que se designe el árbitro que finalmente va a ser quien va a partir esta comunidad de bienes. Les recuerdo que estamos hablando de arbitraje con Simón Sañartu. Hagan sus preguntas, por favor, a través del chat. Estamos en la parte de cómo se inicia el procedimiento cuando se trata de arbitrajes forzosos. El clásico caso y el más común son las particiones de comunidades hereditarias que lamentablemente muchas personas no logran ponerse de acuerdo, ¿verdad?, en vender una propiedad y hay que, algunos de los comuneros inician este procedimiento arbitral donde obligatoriamente van a tener que partir esta comunidad y ahí cada uno poder llevarse, ¿verdad?, su pedacito de la torta, se podría decir. Entonces, estamos en la etapa en que se designó el juez árbitro a través de los tribunales ordinarios, el juez árbitro asume el encargo, ¿verdad?, y se saca finalmente, entonces, este caso particular, se saca de los tribunales ordinarios y se va hasta el tribunal privado, que sería el árbitro. Y una vez que estamos dentro del árbitro, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, podría ocurrir que las partes lleguen a un acuerdo mientras dura el proceso arbitral para no tener que llegar al final hasta que se dicte una sentencia. Sí. La respuesta es sí, pero déjame hacer un alcance previo, porque te expliqué la cara bonita del cuento. Ya. Hay una cara más fea. Puede que las partes no se pongan de acuerdo en el nombre del árbitro. Y en ese caso, quien decide el nombre del árbitro es el juez. Está obligado por ley a hacerlo. Y normalmente va a tomar algún árbitro de la lista de árbitros que esté en la Corte de Apelaciones respectiva. Solo eso, el resto sigue igual. A tu pregunta. Eva, la conciliación y los acuerdos siempre están presentes en los procesos civiles. De hecho, hay un contrato establecido en el Código Civil desde hace muchísimos años atrás que se llama la transacción, y la transacción es un contrato que tiene por objeto precaver un litigio eventual, sí, pero también ponerle término a un juicio que está en curso. Y eso sin perjuicio de lo que son las conciliaciones y los avenimientos. Por tanto, las posibilidades de llegar a un acuerdo extrajudicial que deje sin efecto el proceso o un acuerdo dentro del proceso siempre está presente en todos aquellos procesos judiciales civiles, ya sea en tribunal estatal o arbitral, donde esté en juego, donde esté en discusión derechos disponibles de las partes. Siempre puede ser así. Siempre van a tener esa posibilidad, ¿cierto? De detener este proceso antes, llegando a un acuerdo frente al árbitro. ¿Y qué pasa, Simón? Porque mira, en tribunales de familia, fíjate que ocurre que cuando las personas están casadas en sociedad conyugal y se quieren divorciar, perfecto, van a tribunales de familia, ¿verdad? Se divorcian. Pero la sociedad conyugal no es liquidada en el tribunal de familia. Correcto, sí. Es que son cosas distintas. ¿Es un arbitraje forzoso? Sí, es un caso tenemos que hacer
el mismo procedimiento Sí, que se hace para las particiones hereditarias. O sea, tenemos que ir al tribunal ordinario, solicitar la designación del árbitro, tratar de ponernos de acuerdo con la contraria para, en el nombre del árbitro, y si no, el tribunal ordinario nos dice, mire, su árbitro va a ser fulanito. correcto. ¿Qué hay que hacer con ese Es procedimiento? el procedimiento, es que no es un procedimiento muy complejo, ¿ah? Es un Ya. procedimiento ¿Y bastante en cuántas sencillo y sesiones fluido. más o menos podría ¿Ah? estar? O sea, lo que dure dentro de 2 años, ¿verdad? Ahí los árbitros te van a citar tal vez cada 3 meses o suelen citarte Ok, es que mensualmente hay que o... hacer una diferencia ahí, porque no todos los arbitrajes son iguales. Nosotros hasta ahora estamos hablando de lo que son los arbitrajes donde uno discute, no sé, problemas mercantiles, ¿no? Por decirlo de alguna Claro. manera. Y ahí eso es donde está la diferencia entre el árbitro arbitrador de derecho mixto y las partes normalmente. No logré entrar en esa etapa todavía, pero las partes o la ley establece cómo se va a llevar adelante el proceso. Pero podría explicarlo de manera genérica en que instituido el tribunal arbitral, es decir, en el momento en el que el árbitro juramenta y ocupa la calidad pasa a formar parte del Poder Judicial de manera temporal, con todo lo que eso implica, la primera gestión que va a hacer el árbitro va a ser citar a lo que se llama el comparendo de fijación de bases del procedimiento. ¿No? Es decir, es un comparendo en el que va a llamar a todas las partes y le va a decir, ok, ahora nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a hacernos cargo de lo que viene para adelante. ¿Ah? Y ahí las partes se ponen de acuerdo en los plazos, las pruebas, los idiomas, las jurisdicciones, algunas cosas que son importantes. Para este tipo de casos, temas de jurisdicción y competencia no va, pero se van a poner de acuerdo en las reglas. ¿Sí? Ya. Y cuando se pongan de acuerdo en las reglas, ahí es donde se va a ver lo que tú comentas. ¿Eh? Porque los juicios de partición de bienes, particiones de sociedad, liquidaciones de sociedad conyugal, particiones de bienes de herencia, o también en liquidaciones de sociedades, la audiencia es muy relevante. Por tanto, ya no es un juicio similar al de un tribunal ordinario cuando hay una litigación entre partes. El objeto es una sentencia que declare algo, sino que el objeto es que el juez haga la partición. En estos segundos procedimientos, normalmente se avanza en base a audiencias y en las mismas audiencias se pueden llegar a acuerdos y se va despejando el problema. ¿No? Fantástico. O sea que podría decirse que en ese sentido es un poco más rápido los arbitrajes, ¿verdad?, que la justicia ordinaria, ¿sí? Y esa es una de las ventajas que tal vez podría haber. Sí, pero depende mucho del caso a caso, porque hay problemas que Sí, son, mira, si hay una comunidad hereditaria compuesta por tres herederos que son hermanos, ¿no? Y que es la casa que tiene que partirse de la madre viuda, Ujú. eh, uno en ese ejemplo dice, no, la casa la tengo que partir en tres, y ahí el problema va a estar básicamente en, mira, tú viviste en la casa mucho tiempo, entonces tienes que pagar, Típico, ya, compensaciones, pero estamos hablando de algo relativamente sencillo. claro. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de juicios de partición, donde hay legados, y además los legados, algunos son de especie de cuerpo cierto y otros son de género, y además hay discusión respecto de quiénes son los herederos y cuál es la cuota que les corresponde, y no, tampoco sabemos lo que hay que partir, porque no está claro cuál es el bien que está en cuestión, no es tan sencillo. Ya, espérate, y en ese caso, súper bueno que pusiste de tres herederos, una casa, que es la que ellos heredaron, y tienen que partir esta comunidad. ¿Qué pasa si durante el proceso arbitral llevan, no sé, 10 audiencias y no hay caso que lleguen a acuerdo? ¿Cuál es el peor escenario? En ese sentido, tal vez No, van a tener... ahí el árbitro lo que va a hacer va a dictar el laudo ordenata y va a decir ya esta cuestión se va a vender, se va a rematar y se va a revertir la plata. El Se problema, va a rematar, mira, pero sí, mira qué interesante lo que estás diciendo. O sea, que si por ejemplo son estos tres hermanos, se trata de una casa que tiene, no sé, que tal vez vale 20 millones de pesos, 25 millones de pesos, van a tener que irse a un arbitraje porque no se pusieron de acuerdo. Y durante el juicio arbitral tampoco se pusieron de acuerdo. O sea que la conclusión de esto va a ser que el juez árbitro por ley está obligado a dictar esta sentencia, a partir la comunidad y a decir esto se va a remate. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, que las y hay personas que pagarle realmente los no... honorarios al árbitro, hay que pagar los costos del remate, los costos de las publicaciones,
no, pierden por todos lados. Pierden O por todos sea lados. que ahí el consejo sería, por lo tanto, No, traten de llegar a arréglensela. acuerdo, Sí, hay que ¿cierto? arreglársela, hay que arreglársela. Mira, yo creo que una buena manera de arreglar este tipo de problemas que son relativamente sencillos. Mira, a ver, Eva, las particiones tienen un problema económico, pero también tienen un problema emocional. ¿Mm? Claro. Y en las Que son particiones es temas muy como de común, familia, que vienen sí, como desde los afectos de las sí, personas. sí, sí. A mí me querían más, yo me preocupé cuando estaba enferma, yo le compraba los remedios, yo la llevaba al doctor, me hacía las tortas, oye, le pagaba el colegio a tu hijo, te pagaba el arriendo. Entonces, de repente, las personas cuando fallecen en vida han hecho un montón de donaciones, preocupaciones recíprocas que se sacan en cara al momento eh, de, 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 de que se abre la sucesión, de que el causante fallece y hay que repartir los bienes. Mira, en mi experiencia, normalmente todas esas aprehensiones o todas esas pretensiones de los herederos que giran en torno a esa dinámica, normalmente son económicamente irrelevantes. Entonces, a la hora de de cuantificar aquellas donaciones o aquellos cariños que se sacan en cara, dice, ya, pero ¿cuánto vale eso? Es, es tan poco que no es económicamente inteligente condicionar un acuerdo por esa pequeñez. Y de repente es mejor renunciar a ella porque el costo del arbitraje lo supera. ¿Bien? Y además que recordémosle a las personas que nos están viendo que cuando estamos, y que, bueno, tal vez no lo saben, pero ¿qué pasa si la gente dice, ¿sabes qué? Estos tres hermanos dicen, no vamos a partir nada, no vamos a hacer nada, vamos a seguir en comunidad de bienes de aquí hasta siempre. O tal vez no saben que existe este mecanismo y deciden que van a seguir en comunidad de bienes. Y la propiedad va a quedar a nombre de los tres, ¿hasta Hmm. cuándo? Mira, no es Ahí, bueno, aunque no es poco común. La verdad es que mucha gente prefiere mantenerse en comunidades a la espera que pase el plazo de prescripción de los impuestos, del pago de impuestos, de las acciones tributarias. Entonces, mantengámonos en comunidad 6 años y después de 6 pedimos la partición y así no pagamos impuestos. Eso ocurre, me parece, bueno, cada uno puede tener su opinión al respecto. Pero, pero Andrés Bello, que fue uno de los primeros que se hizo cargo de esta discusión, no le gustaba esto de que las comunidades se mantuviesen indivisas. Y de hecho, todas las acciones judiciales prescriben. ¿Eh? Si a mí no me pagan una factura, un cheque, yo tengo 3 años para ejecutarlo, o 5 años, juicio ordinario. La responsabilidad civil extracontractual por daño son 4, el cumplimiento 5. O sea, todo prescribe. ¿Ah? En cambio, la solicitud, la acción de partición no prescribe. La puedo pedir siempre. Porque a Andrés Bello no le gustaba esto de que las cosas se mantuvieran indivisas. ¿Por qué? Porque genera tremendas consecuencias nocivas para los herederos. Mira, ponte el siguiente ejemplo. Una comunidad hereditaria de un bien inmueble ¿ah? Decide no partirlo y pasa el tiempo. Y esa ujú, comunidad hereditaria estaba compuesta por, supongamos, 4 hermanos. ya. Y de repente se empiezan a morir. Y de repente los nietos pueden desaparecer, se van a vivir afuera, ¿ah? Y que no los encuentran. Y finalmente vamos a tener una comunidad hereditaria, un inmueble cuyo propietario es una comunidad hereditaria compuesta por personas indeterminadas y ahí quedó, y ahí Imposible quedó. partir, No, imposible imagínate. partirlo. No hay cómo hacerlo. Entonces, lo conveniente siempre es hacer la partición lo antes posible. Lo conveniente siempre es hacer la partición de común acuerdo, siempre. ¿Ah? Y en caso de que ello no ocurra, es ir al arbitraje. Y acá quiero hacer un consejo que se me quedó en el tintero, que lo quería decir recién. Cuantificar aquello, aquello respecto a lo cual se cree tener derecho. ¿Ah? Ese Ujú. cariño que yo di se me debe pagar. ¿Ah? Esos remedios que compré se me deben restituir. ¿No? De repente, cuantificarlos fríamente o colocarlos en manos de un tercero, un perito, por ejemplo, que le dé
una evaluación puede ser más barato que un arbitraje. ¿Ah? Porque finalmente después se hace la suma y la resta y ya está. Y es más barato. ¿Ah? Entonces siempre en frío, cuantificar, uno, o dejarlo en manos de tercero, es recomendable y se evitan los costos del arbitraje. De los que no, todavía no hemos empezado a hablar de los costos del arbitraje. Cuando tú quieras, podemos verlo. O sea, ya dijimos, ¿verdad?, que tenía, bueno, que el arbitraje forzoso tenía un montón de costos, que Sí. ya lo dijiste, ¿verdad? Pero ahora, volviendo un poquito al tema, al arbitraje en general. El arbitraje, una vez que el árbitro dicta su sentencia, en voluntario o en arbitraje forzoso, ¿cierto? ¿Esta sentencia es obligatoria? Sí. ¿Cómo se ejecuta? O sea, mm, ¿tiene tanto poder como las sentencias de un juez de un tribunal civil, de un Sí. tribunal ordinario? Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tiene la misma ejecutabilidad que una resolución dictada por un tribunal ordinario. Incluso más, el árbitro puede, la ejecución del fallo también se puede tramitar ante el árbitro. ¿No? El árbitro lo que no puede hacer es dictar órdenes que sobrepasen que requieran fuerza pública, que requieran Ya, coacción. ¿Eh? Un árbitro no puede pedir fuerza pública, un árbitro no puede rematar, no puede incautar. ¿Eh? Esas cosas no las puede hacer un árbitro. Pero un árbitro puede dictar cautelares, puede ejecutar la sentencia, es exactamente lo mismo. La sentencia de un tribunal arbitral vale exactamente lo mismo que la sentencia emanada de un tribunal estatal, al punto en que se les denomina equivalentes jurisdiccionales. Es decir, es lo mismo. perfecto. Y para ir cerrando, pero por favor, los insto a que sigan haciendo preguntas en el chat. Acá tenemos otra pregunta que decía si habían las partes que estaban de acuerdo. Por ejemplo, dos, tres hermanos, hay dos de acuerdo y uno que no está de acuerdo con hacer este arbitraje que, bueno, es forzoso. Pero esos dos que están de acuerdo, ¿pueden tener un mismo abogado? Eso está preguntando. Sí, 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 eso se llama pluralidad de parte activa, siempre es posible. Son normas muy antiguas del Código de Procedimiento Civil, y siempre que hayan los mismos intereses y las mismas acciones o excepciones, a ver, es fácil. Siempre que haya las mismas razones, los mismos argumentos y las mismas pretensiones, un abogado puede representar a muchas personas. Perfecto. Y ahora vámonos un poquito a los costos ya, no del arbitraje forzoso, porque eso ya los vimos, ¿cierto? Sino que de los arbitrajes voluntarios, de estos arbitrajes institucionales o bien el arbitraje de una persona que puede ser. Súper importante, porque ¿sabes lo que Ujú. pasa? Es que los arbitrajes ad hoc han generado mucha sorpresa. ¿Eh? Ya, Mira, eh, a ver, los arbitrajes ad hoc, es decir, el árbitro con nombre y apellido que designaron las partes o el que designó el juez en subsidio, normalmente, a lo menos en la partición, normalmente cobra el 10% de lo que se está partiendo. ya, O sea, si lo que se está partiendo es un departamento que vale 100 millones de pesos, 10 millones se los lleva el árbitro. Y además hay que sumarle al actuario, que normalmente se lleva el 10% del árbitro, es decir, el 1%. Por tanto, si el departamento vale 100 millones, sabemos desde ya que 11 millones se van a ir en honorarios del tribunal arbitral, no de los abogados, honorarios del tribunal arbitral. Eso normalmente las particiones. Pero sabes que los otros juicios, donde se discuten contratos, indemnización del juicio, los otros más comerciales, ha habido muchas sorpresas. ¿Eh? Y de repente los árbitros ponen honorarios que son muy altos. ¿Eh? Esas sorpresas no se ven en los tribunales arbitrales institucionales, no se ven. No quiero hacer publicidad, aunque me encantaría porque tengo una muy buena impresión, pero por ejemplo hay un centro de arbitraje en Chile donde tú te metes a la página web de ese centro de arbitraje y pero puedes poner, digámoslo, si las personas tienen que saber a quién sí, recurrir, el Centro ¿verdad? de ¿Qué Arbitraje y institución? Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, el CAM Santiago, en Sí, mi opinión, con el Centro Nacional de Arbitraje, pero la Cámara de Comercio de Santiago está haciendo un trabajo de lujo desde hace unos cuantos años. O sea, la verdad, yo no tengo nada que decir. En mi experiencia en Chile y en el extranjero, el estándar de la Cámara de Comercio de Santiago, del CAM Santiago, es muy alto. Da un montón de certezas,
buenos árbitros, buenas normas de procedimiento y cero sorpresa. Tal es el nivel de certeza que da el Centro de Arbitraje, la Cámara de Comercio de Santiago, el CAM Santiago, que uno con la cuantía del juicio mete en los números en la página de internet y ya tiene un máximo, un mínimo y un promedio de los costos del arbitraje. Y que eso es súper importante porque, ¿sabes lo que pasa? Es que, ¿qué pasa si yo demando en un arbitraje y me demandan reconvencionalmente? Por ejemplo, ese tipo de incertezas siempre son muy complicadas. Bueno, uno siempre lo intuye, pero la Cámara de Comercio de Santiago, el CAM Santiago, eso lo está evitando de muy bueno. Y además, y esto creo que es re importante, yo no lo he hecho nunca, porque no me ha tocado juicios de cuantías bajas, pero además creo que tienen en el CAM Santiago como una lista de árbitros jóvenes, donde además de ser bueno, es barato, cobran menos. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de cómo es de positivo el arbitraje institucional. No hay sorpresa en los costos, hay calidad en las normas de procedimiento, hay calidad en los árbitros que resuelven, hay seriedad, hay un respaldo. Que el árbitro obviamente quiere quedar bien con el centro de arbitraje, entonces hace el trabajo muy bien para las partes y para el centro de arbitraje. Recomendado. Simón, y para ir cerrando, que nos están llegando dos preguntas más. Esto creo que ya lo respondimos, pero de todas maneras para repasarlo. ¿Qué pasa si la otra parte no cumple entonces con la sentencia dispuesta, con la sentencia del árbitro? Bueno, uno tiene que cumplir la sentencia. Si no cumple la sentencia, entonces uno lo puede ejecutar. Y la ejecución de la sentencia son, como todos sabemos, su voluntad no importa. Si hay que rematar, se remata. Si hay que enajenar, se enajena. Si hay que intervenir, se interviene. Si aplica la fuerza pública, intervendrá la fuerza pública y no hay nada que hacer. Y desobedece. Bueno, en el caso. Como de cumplimiento, en el fondo, que se hace Sí. frente al mismo árbitro. Y mucha oposición puede incluso en algunos casos dar lugar a la comisión del delito de desacato. Claro, sí, por supuesto. Y la última pregunta, si realizo un arbitraje y no tengo éxito, ¿puedo después iniciar un juicio? No. El arbitraje, como la sentencia que se dicta ahí es un equivalente jurisdiccional igual que un tribunal estatal, cosa juzgada. Y lo que resuelve un tribunal estatal no puede volver a discutirse. Ok, o sea, solamente queda cumplir y tratar de ejecutar al que no cumplió. Sí. Excelente. No sé si tienen más preguntas. Quedan los últimos minutos, estamos hablando de arbitraje con Simón Sañartu, hemos repasado la institución, yo creo que completa, tal vez para ir cerrando rápidamente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del arbitraje? Mira, primero las ventajas del arbitraje. Oye, libertad. Yo elijo quién es el árbitro que quiero. Puedo decidir las normas de procedimiento. Tengo un procedimiento más corto, más expedito. Tengo un procedimiento donde tengo más acceso al juez. Tengo más chances de llegar a acuerdo. Solo a modo de ejemplo, en un proceso arbitral, el árbitro llamó a las partes a comparendo consideración como 10 veces, porque está preocupado. Cada árbitro normalmente tiene 2, 3, 4, 5, no más que eso. Un árbitro, por ejemplo, un juez estatal de Santiago, recibe del orden de las 35.000 a 40.000 causas anuales. O sea, la diferencia es esa. Los árbitros normalmente son abogados especializados. Son árbitros que se ve una partición, un árbitro que ha hecho muchas particiones, sabe muy bien lo que hace. Un árbitro que ve construcción, sabe mucho de contrato de construcción y cómo funcionan las normas de construcción. O sea, hay una garantía de calidad en el fallo que emite un árbitro. Hay rapidez, seriedad, hay una inmediación más directa. Más cercanía con la parte, en el fondo. No es que el árbitro esté allá lejos, arriba de un estrado, sino que está en una oficina está ahí, conversando, claro. Y lo último, que también es muy importante, el arbitraje tiene la posibilidad de permitir que las partes puedan acordar las normas de procedimiento y también acordar los recursos. Porque uno podría perfectamente renunciar a ciertos recursos haciendo que el proceso sea aún más corto y como dice la justicia que tarda en llegar no es justicia, uno podría evitar ese problema. Por ejemplo, renunciando a los recursos. ¿Y cuándo voy a renunciar a un recurso, Eva? Cuando el árbitro me da confianza. Si el árbitro no me da confianza, yo no voy a renunciar a los recursos. Si el árbitro me da confianza, yo renuncio a los recursos y me atengo a lo que vaya a decir. Perfecto. ¿Y las desventajas brevemente? Los costos.
Los costos. Y algunas cosas menores como el tema de las cautelares, la prejudicial, precautoria. Hay un abogado que quiera tramitar una cautelar, sobre todo prejudicial, ante un arbitraje, es mejor que sepa lo que está haciendo si no se puede marear. Perfecto. Bueno, recordarles entonces que si tienen casos, por favor ingresen a nuestra página web www.probono.cl. Si tienen dudas, necesitan una orientación legal, pueden estar y preguntarnos en nuestro chat online que opera de lunes a jueves de 10 a 12 del día, donde uno de nuestros abogados va a estar respondiendo consultas y orientando jurídicamente. Y además decirles que esta charla está grabada en va a quedar grabada en nuestro Instagram para que la puedan repasar y puedan verla de nuevo, ¿verdad? Y poder fijar ciertas cosas. Simón, 1.000.000 de gracias. Yo creo que fue muy claro. Pudimos repasar todo en este breve tiempo. Yo creo que el arbitraje da para mucho más, ¿verdad? Porque tiene muchísimos detalles, pero yo creo que a las personas les quedó claro qué es el arbitraje, donde más se aplica comúnmente en lo cotidiano son temas de particiones de herencia, ¿verdad? La idea es que de tratar siempre de resolver esos asuntos vendiendo de común acuerdo, no tener que llegar a la instancia de un arbitraje, porque el arbitraje forzoso es caro. Si finalmente termina en una sentencia, lo que va a ocurrir es que se va a rematar la propiedad y todos van a salir, ¿verdad?, perdiendo en cuanto a costos económicos. Por lo tanto, la idea es que si se trata de comunidades hereditarias, traten de llegar a acuerdo. Y si se trata de arbitraje voluntario en que necesitamos, ¿verdad?, poner la cláusula arbitral en algún contrato, sería súper bueno que se hiciera porque es una justicia más rápida, ¿verdad?, donde se pueden resolver los conflictos de manera mucho con más inmediatez con el árbitro y de manera más rápida. 1.000.000 de gracias, Simón. Muchas gracias, un gusto Muchas gracias a ti. verte nuevamente y estemos en contacto, querido público, porque vienen más ciclos de temas de arbitraje más adelante, ¿verdad? Y siempre, constantemente estamos haciendo estas transmisiones para que ustedes acercar el derecho a la comunidad. 1.000.000 de gracias y nos estamos viendo. Chao, Chao, chao. chao, gracias, que estén muy bien.